Hola, buenas noches. En este video vamos a hablarles del Código Civil del Estado de Jalisco en el apartado del matrimonio. Como primer pregunta, en el Código Civil primero hay que saber lo que es el matrimonio. En este nos muestra que es una institución de carácter público e interés social, por medio de la cual un hombre y una mujer deciden compartir un estado de vida para el cual la búsqueda de su realización personal y fundación de una familia. Este lo encontramos en el artículo 258. Luego después tenemos lo que es el requisito que es dispensable para que una mujer de 14 años, estando embarazada, pueda contraer matrimonio. Pues como sabemos, para cuando uno se puede casar, pues es a partir de los 18 años. Pero si una mujer embarazada quiere contraer matrimonio, pues el requisito primordial que se le pide es el consentimiento de quienes ejercen sobre la patria potestad, pues acepten. En dado caso de que no, pues no se llevará dicho matrimonio, que esto lo encontramos en el artículo 260. Después tenemos de qué habla el curso prematrimonial y cuánto dura. Pues antes uno de casarse tiene que tomar lo que es este curso, que dura no menor a 2 horas, cuyo contenido versará sobre la igualdad del varón y de la mujer ante la ley, la equidad de género en el matrimonio, el significado de la ley del matrimonio, los fines del matrimonio, el derecho de todo ser humano de ejercer la actividad profesional que desee y todos los derechos y deberes que nacen del matrimonio de acuerdo con los correspondientes de este código. Esto lo encontramos en el artículo 267 bis. Y la siguiente pregunta que tenemos es, ¿después de cuántos días la mujer puede contraer un nuevo matrimonio? ¿Qué se refiere con nuevo matrimonio? Después de que se divorció de su anterior matrimonio y quiere volver a contraer el mismo, pues tienen que pasar un lapso de 300 días después de la disolución anterior. En dado caso que pues, no se realice la disolución anterior, que nada más esté separada, no se puede llevar dicho nuevo matrimonio. Y pues porque tampoco cumplió con los días estipulados con el mismo código. También tenemos el apartado de las disposiciones generales en la familia. En este caso nos dice qué debe buscarse. El afecto y la fidelidad, así como darse apoyo recíproco y cómo el afecto familiar es reconocido como una dignidad. Esto nos menciona el artículo 259 y lo encontramos un poquito más detallado en la fracción 8 y fracción 9. También tenemos lo que son las capitulaciones matrimoniales, perdón. Son los pactos que se celebran para construir la sociedad conyugal o la separación de bienes y reglamentar la administración de estos en uno u otro caso. En pocas palabras, las capitulaciones matrimoniales nos va a ayudar a que la sociedad tenga bien pactado lo que es la administración y reglamentar, pues los bienes, ¿no? También, ¿cómo se otorgan las capitulaciones matrimoniales? Pueden otorgarse antes de la sociedad del matrimonio o durante él. Y pueden comprender no solamente los bienes que sean dueños los esposos en el momento de hacer el pacto, sino también los que adquieren después. Esto quiere decir que si a la hora de casarse, pactan los que ya están, pero también pueden pactar los que vengan a futuro. Como por siguiente, los cónyuges, ¿en qué deben contribuir? Contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y a la de sus hijos, así como la educación y
estos en los términos de la ley que establece en el artículo 275. ¿En qué consiste el régimen de la sociedad legal? Consiste en la formación de un patrimonio común diferente de los patrimonios propios de los consortes. Los consortes, en pocas palabras, es conyugal. Y que cuya administración y dominio corresponden a ambos cónyuges, indistintamente con las limitaciones que se establece en esta ley. Esto quiere decir que, pues, los patrimonios, debe de tener una administración del patrimonio de los cónyuges. Siguiendo hablando de las capitulaciones matrimoniales, en que se establezca la sociedad conyugal, ¿qué debe de contener? Bueno, pues en el artículo 292 nos menciona que todo lo que debe de contener las capitulaciones prematrimoniales que se mostrará a continuación, que nos marcan en cada una de sus fracciones. En la primera nos menciona que debe haber una lista detallada de los bienes muebles o inmuebles a la sociedad con expresión de su valor y de los gravámenes que reporta. La segunda fracción muestra lo que es la relación pormenorizada de las deudas que tenga cada esposo al celebrar el matrimonio. Esto quiere decir que tiene que haber transparencia en cada deuda que haga uno de la otro. En la tercera fracción nos muestra que la declaración expresa de si la sociedad conyugal ha de comprender todos los bienes de cada consorte, o sea, cónyuge, o solo parte de ellos, precisando en este último caso cuáles son los bienes que hayan de entrar en la sociedad. En la cuarta fracción, que es un poco parecida a la tercera, pero nos indica que la declaración explícita de si la sociedad conyugal ha de comprender todos los bienes de los consortes o solamente sus productos. En uno u otro caso se determinará con toda claridad la parte que los bienes o de sus productos correspondan a cada cónyuge. En la quinta, la declaración de si el producto de trabajo de cada consorte corresponde exclusivamente al que le ejecutó o si debe dar participación de este producto al otro consorte, en qué proporción. Esto quiere decir que si el esposo lo hace y si decide que la esposa también goce de este producto. En la sexta tenemos que la declaración acerca de si los bienes futuros que adquieren los cónyuges durante el matrimonio pertenece exclusivamente al que lo adquiere o si bien repartirse entre ellos y en qué proporción. Y las bases también para liquidar la sociedad. Esto quiere decir que nos muestra cada una de las cosas que tiene que, como tipo requisitos, que tiene que haber dentro de esta sociedad llamada matrimonio. El dominio y la posesión de los bienes, ¿cómo reside en la administración de la sociedad? Pues bien, en ambos cónyuges, mientras subsista la sociedad y las acciones en contra de esta o sobre los bienes sociales serán dirigidas entre ambos cónyuges. ¿Qué bienes siguen siendo propios de cada cónyuge? Pues como lo hemos hablado, la mayoría se reparten entre ambos o hay unos que entran, hay unos que no, pero ellos lo tienen que decidir. Aquí en el artículo 303 nos menciona que los bienes de que eran dueño al tiempo de celebrarse el matrimonio y los que poseía antes de aunque no fueran dueños de ellos, si los adquiere por usurpación durante la sociedad. También el 304 son los que durante la sociedad adquieren cada cónyuge por donación de cualquier especie, por herencia, por legado constituido a favor de uno solo de ellos. En pocas palabras, las herencias no se tocan. El artículo 310 también nos habla de que es propio de cada cónyuge lo que adquiere por la consolidación de la propiedad y el usufructo, así como son de cargo los gastos de que se hubiere hecho.
Aquí tenemos un claro ejemplo para entender un poquito más lo que nos dice este artículo. Aquí tenemos un caso hipotético en donde imaginemos que Ana y Luis están casados bajo el régimen de sociedad conyugal. Antes del matrimonio, Ana heredó el usufructo de una casa, puede vivir ella y cobra renta. Y su padre conservó la nuda propiedad, es decir, seguía siendo el dueño legal del inmueble. Años después, el padre de Ana fallece y ella hereda también la nuda propiedad. En ese momento se consolida la propiedad. Ana ahora tiene usufructo más nuda propiedad, o sea, la propiedad total de la casa. Resultado, según el artículo 310, en esa casa es propiedad exclusiva de Ana. No entra en la sociedad conyugal. Si hubo gastos para esa consolidación, por ejemplo, trámites, impuestos de sucesión, etcétera, Ana debe pagarlos de su propio patrimonio porque es solamente de ella, no de su esposo. A continuación, tenemos también dentro de la segunda sección los bienes propios de los comunes, cuáles son las cargas de la sociedad. El artículo 321 nos menciona que los atrasos de las pensiones, réditos devengados durante el matrimonio de las obligaciones que estuvieran afectos, tanto los bienes propios de los cónyuges como los que forman el fondo social. El artículo 322 también se carga de la sociedad los gastos que hagan en las reposiciones indispensables para la conservación de los bienes propios de cada cónyuge o que no fueren de esta clase, se imputará el haber del dueño. Finalmente, en el artículo 325 también se encarga de la sociedad el importe de lo dado o prometido por ambos consortes a los hijos para su colocación, cuando no haya pactado que se satisfaga de los bienes propios de ellos en todo o en parte. Si la donación o la promesa se hubiera hecho por uno de los consortes, será pagada de sus bienes. ¿Qué pasa cuando hay un abandono injustificado del domicilio conyugal por uno de los dos cónyuges? En el artículo 332 hace cesar para él, desde el día del abandono, los efectos de la sociedad en cuanto les favorezcan. Estos no podrán comenzar de nuevo, sino por convenio expreso. Esto quiere decir que si, por ejemplo, el esposo abandona el, pues a su pareja para seguir conservando los beneficios que tenía, pues tiene que haber un convenio expreso para que vuelva a poder tomar lo que tenía antes. Si decide cambiar de administrador dentro del matrimonio, ¿dónde deberá hacerlo? Como bien sabíamos, pues dentro de esta sociedad debe de haber un administrador. En la cuestión de los bienes, a veces lo tienen que manejar los dos cónyuges, pero en este caso, a veces uno tiene que llevar lo que es la administración y el otro, pues, estará de acuerdo a que sea uno solo. Esto nos menciona el artículo 296 que deberán hacerlo saber ante el oficial de registro civil para que se haga la anotación correspondiente si en dado caso hay un cambio de administración. Si el socio administrador por su negligencia o torpe administración patrimonial se hace peligrar a su consocio o disminuir considerablemente los bienes comunes, ¿cuáles serán las consecuencias? Bueno, pues en la sección tercera de la liquidación de la sociedad del artículo 328, fracción 1, ahí nos menciona que pues habrá una liquidación de la sociedad porque pues el administrador hizo que ambos pues
al final de cuentas, cayeran en el fracaso, hubo malas consecuencias o no hubo una buena administración y, pues, dieron a la quiebra, ¿no? ¿Qué se observará en los casos de divorcio por mutuo consentimiento? Aquí también en el Código Civil nos menciona, pues, qué pasaría si el matrimonio llega a disolverse. Aquí en el artículo 337, para la liquidación de convenios que hayan celebrado los consortes, las capitulaciones matrimoniales y lo dispuesto en este capítulo en sus respectivos casos. Eso es en lo que se verá, en el divorcio de por mutuo consentimiento. En el caso del capítulo 8 de la separación de bienes, si hubo bienes que los cónyuges adquieran en común por donación, perdón, herencia, legado por otro título gratuito, ¿cómo se repartirían? Bueno, en el artículo 356 entra tanto, se hace la división, serán administradores por ambos o por uno de ellos de acuerdo del otro. Pero en este caso, el que administre será considerado como mandatario, que era lo que mencionamos anteriormente, que a veces pueden los dos administrarlo o el administrador elige cómo se va a llevar a cabo eso. Finalmente, tenemos qué es el divorcio. Bueno, pues el divorcio nos menciona en el Código Civil que en el artículo 403, perdón, el divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los que fueron cónyuges en aptitud de contraer otro. O sea, se separan y pues ya si uno de ellos quiere casarse, pues como lo que hemos comentado, pues ya puede hacerlo después de 300 días. En conclusión, en este video, en este apartado de este código, pues hacemos ver que pues el matrimonio es una sociedad conyugal, en donde vemos lo que son las capitulaciones matrimoniales, en donde vemos que ahí nos establecen cómo deben de llevarse a cabo los bienes, cómo repartirlos, cuáles no pueden entrar, quién debe de administrar o si los dos van a administrar y qué van a hacer. También pues hay casos como en el primero que mencionamos de que hay excepciones en donde puede haber matrimonio cuando no tienes la mayor de edad por cuestiones muy específicas. Una de ellas mencionamos pues que es cuando una mujer está embarazada a los 14 años, pero una persona como tal puede casarse a partir de la mayor edad, que es a los 18 años. También tenemos lo que es el tema de que debe de proporcionar esta unión, cuál es la finalidad, que pues mencionaba que pues de formar una familia, qué es lo que tiene que obtener esta familia, pues que es fidelidad, y sobre todo dignidad para el ser creado. También en esto nos mencionaba de lo que el mutuo acuerdos y el mutuo consentimiento si es que llega a haber una disolución de la misma, que también existen varios tipos de divorcios. Uno de ellos pues es el de mutuo consentimiento, que es en donde las dos personas están de acuerdo en divorciarse. También pues en este código civil del estado de Jalisco menciona más partes de esta sociedad y nos damos cuenta que el matrimonio en sí es como un contrato en donde tiene términos, requisitos, obligaciones, de todo, ¿no? Y pues que se tiene que llevar a cabo porque si no también pues la sanción más alta pues en este caso pues es la disolución, que también no solamente no nos damos cuenta que la disolución es por mutua, sino que también por una mala administración. Al final de cuentas, esto se puede llegar a ver como si fuera una empresa, pero pues que hay amor de por medio, ¿no? Y pues esto sería todo de mi parte.
Espero que haya sido informativo para ustedes y que pasen bonita noche. Si era aquí en tener grabación. Ujú.